tenía un tema un poco profundo sobre la escatología y todas estas cosas de la Shemitah y el año del jubileo que estamos viviendo. Pero en la alabanza noté que realmente hay personas que están en esta mañana con pérdida de libertad espiritual. Discernir, yo cuando estoy tocando la alabanza y siento pesadez, inmediatamente eso me llega como si me tiraran agua en la cara y me es difícil aflojar en la alabanza. Hay partes donde fluye, otras partes que es pesada, y es porque precisamente estamos haciendo un tiempo de oración, y eso obviamente es como cuando el agua es cristalina por encima y metes un palito y le haces hacia el fondo, todo lo que está sentado vuelve y sale. Entonces la oración hace eso, saca a flote. Entonces en el propósito del Espíritu tiene uno que tener discernimiento realmente para saber qué es lo que Dios está moviendo. Vámonos a un pasaje bíblico como lo que es Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28, es necesario considerar esta lectura, un tema que el Señor me dio en estos días. Amén, amén. Pues no pensé que también sería una palabra para ustedes, pero Dios sabe todas las cosas. Un solo versículo nada más, vamos a tomar un solo versículo y vamos a tomar cada parte figurativa de este versículo. Dice el versículo 3. Versículo 3 dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Tenga la bondad de estar cómodos, por favor. Gloria al Señor Jesús. Amén, aleluya. A manera de introducción, es bueno narrarles un poco sobre la historia. Todos sabemos que el apóstol Pablo fue llevado a Roma por causa del Evangelio, pero antes de llegar a Roma tuvo unos contratiempos, tuvo unas situaciones, entre esas el barco en que iba naufragó y llegaron a una isla, según el verso 1, una isla llamada Malta. Una isla, todos sabemos que dentro de la Biblia tiene algo bien simbólico, porque también el apóstol Juan estuvo en una isla llamada Patmos, por causa también de la predicación del Evangelio. Amén, amén, así es. Y la isla es un lugar que está en medio de muchas aguas, que está rodeada de muchas aguas, y la única forma de salir de allí es por medio de un barco o algo parecido. Amén, así es. Dentro de la Biblia las aguas tienen un significado y habla de naciones, pueblos, lenguas, según el libro de Apocalipsis. Amén, amén. Entonces, si empezamos a tomar este texto bíblico y lo empezamos a mirar dentro de un contexto espiritual, podemos decir que esta isla es una especie de figura de lo que es el mundo. Todos estamos metidos en este mundo y solamente hay una forma de salir de acá. Óigalo, así es, amén. Y es que partamos con el Señor o Él nos lleve. Amén, amén, amén. ¿Verdad? Gloria a Dios. Pero me llama la atención el verso 1 porque dice, estando ya a salvo. Y cuando dice estando ya a salvo, está hablando de una condición, ¿verdad? Amén, amén. Sí, una condición la cual nosotros tenemos también, y es que nosotros podemos decir que ya estamos a salvo, ¿verdad? Aunque estemos en esta isla, ya estamos a salvo. Amén, amén, así es. Y en el verso 2, tomándolo de abajo hacia arriba, el verso 2 dice que había una lluvia que caía y había un frío que estaba haciendo. Estos cambios climáticos hablan acerca de situaciones. Amén, así es. Que aunque estemos salvos, no por eso estamos lejos de vivir situaciones difíciles. Amén, así es. En nuestra vida, ¿verdad? Ajá. Ellos tenían una lluvia, tenían un frío. A pesar de ser salvos, tenían problemas. Ajá, así es. A pesar de tener una salvación ahí en el momento, tenían dificultades. Alabanzas al Rey de la Gloria. Pero me llama la atención el verso 2 porque dice que
para combatir las dificultades, alguien encendió fuego. Óigalo, amén, amén. Y con el fuego empezaron a hacerle frente a la situación adversa que tenían allí. Amén, así es. Pero aunque uno encendió fuego, en el verso 3 el apóstol Pablo entendió que si él no encendía el fuego, este podía apagarse. Así es, amén. Por eso él va y recoge algunas ramas secas y las echa al fuego a fin de encender más la llama, ¿verdad? Amén, amén, así es. Y esto tiene una figura porque nosotros, a pesar de ser salvos y tener problemas y dificultades, Óigalo, así es. no obstante, nosotros no fuimos los que encendimos el fuego. Óigalo, así es, amén. El fuego lo encendió alguien hace más de 2000 años cuando apareció acá en la tierra. Amén, amén, así es. Y nosotros, aunque tenemos ese fuego ahí al alcance de las manos, lo único que tenemos que hacer es avivarlo. Amén, amén, aleluya. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego Amén, amén. del don de Dios que está en ti. Sí, amén. Entonces, el apóstol dice el verso 3, que recogiendo Pablo algunas ramas, ahí aparece la primera figura literaria, ramas. ¿Qué significa la rama dentro de la Biblia? Eso lo podemos mirar en Romanos capítulo 11, sin soltar Hechos 28:3. Vamos a ver el significado de las ramas, Aleluya. para que tengamos claridad de esto. Romanos capítulo 11, verso 11, habla de la salvación a los gentiles. Aleluya. Amén. Amén, amén. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Óigalo, aleluya. Pero por su transgresión, oiga, vino la salvación a los gentiles, o sea, a usted y a mí. Amén, amén. Por eso es que podemos decir estando ya salvos. Óigalo, así es. Una salvación que vino para provocarle celos a Israel. Amén, amén. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, de esta isla, y su defección la riqueza de los gentiles, de nosotros, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, dice Pablo, a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Oh, amén. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Aleluya, amén. Si las primicias son santas, mire, también lo es la masa restante, y aquí aparecen las figuras. Y si la raíz, que es Cristo según Isaías 53, raíz de tierra seca, Gloria a Dios. si la raíz es santa, oiga, también lo son las ramas. Amén. Gloria a Dios. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, o sea, no perteneciendo a esa promesa, no perteneciendo a esto, hemos sido injertados en lugar de ellas, o sea, se nos ha dado oportunidad dentro de la salvación, según dice San Juan, a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron, mas a todos Que le recibimos. los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el ser injertado, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y a partir de ese momento dice, hemos sido hechos partícipes de la raíz, que es Cristo, Amén, aleluya. y de la rica savia del olivo, de sus promesas, de sus bendiciones. No te jactes contra las ramas, y si te jactas,
¿Sabes que no sustentas tú a la raíz? Como decía el pastor, que Dios no necesita de nosotros, sino nosotros de Dios. Amén, amén. No sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues si las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado, bien, por su incredulidad fueron desgajadas por cuanto no creyeron en el Mesías, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Amén. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, Óigalo así es. a ti tampoco te perdonará. Alabanzas. En otras palabras, Dios le dio la oportunidad a los gentiles de ser salvos, Amén, amén. de pertenecer a una salvación tan grande como lo dice la Biblia. Aleluya. Pero esa salvación es una salvación limitada a cláusulas, mandamientos y ordenanzas de parte de Dios. Amén, así es. Eso nos enseña que nosotros como ramas estamos dentro del plan de salvación, Amén. pero no podemos jugar con esa salvación. Oh, alabanzas. Porque si Dios no perdonó a las ramas originales y naturales, Oh, alabanzas. a nosotros tampoco. Amén. Así es. Entonces dice Hechos 28:3, tomando la lectura, dice que Pablo, justamente el apóstol de los gentiles, tomó algunas, no todas, algunas ramas. Dice por allá un pasaje, por si logro, en el texto que leímos, hacer algunos salvos. Algunos salvos. Amén, así es. Y eso de tomar ramas se ve por allá en los versículos 8 y 9, cuando el apóstol empieza a hacer milagros, sanidades, a través del poder de Dios. Amén, así es. En otras palabras, figurativamente estas ramas están hablando de nosotros. Así es. Pero dice que son ramas secas. Y cuando algo está seco, según la Biblia, es porque le falta que la raíz le sustente. Así es. Cuando algo se seca es porque no le está llegando la savia, no le está llegando la sustancia del árbol, y por eso se seca. San Juan capítulo 15 habla exactamente lo mismo, pero cambiando la figura literaria del texto, porque ya no habla de un olivo, sino de una vid, pero el significado continúa siendo el mismo. Aleluya. San Juan 15, verso 4, explica la razón por la cual una rama se puede secar. Dice el Señor Jesús: permaneced en mí. Y de esa misma palabra podríamos sacar predicaciones por mucho tiempo. Porque la pregunta que hay que hacerle al texto es: ¿y cómo permanezco yo en Dios? ¿Cómo permanezco yo en Dios? Estando en los cultos cada que se programa, puede ser parte de eso, pero va más allá. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, allí hablaba era del olivo en Romanos, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, ¿y qué? Y se secará.
y los recogen, como hizo Pablo, y luego los echan en el fuego y luego arde. Entonces Pablo coge unas ramas secas, pero ¿por qué se secan las ramas? Acá lo dice, por no permanecer en el árbol. El que en mí no permanece, dice el Señor, se seca. Y usted puede venir al culto, puede vestirse cristianamente muy santo, muy santa, pero el permanecer en Dios va más allá del vestir o del venir a veces de una manera rutinaria o religiosa a un culto. El permanecer en Dios, la misma palabra lo dice, permanecer. Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy, o sea, permanezco. Amén, amén. Que cuando estés en la calle, en el trabajo, donde quiera que esté, usted esté ahí permaneciendo en Dios y Dios en usted. Eso es permanecer en Dios. Amén. Y déjeme decirle que cuando uno empieza a dejar de recibir esa savia, uno siente que hay áreas de la vida de uno que se están empezando a secar. Porque por cierto la hoja no se seca ahí mismo. Usted nota que la hoja empieza a secarse por la punta o por algún lado, pero aunque hay partes cafés secas, no obstante hay partes todavía verdes. Así es. Porque a veces nosotros nos secamos por partes, no del todo, pero sí, tal vez se ha secado la lectura en nosotros, ya ni leemos la Biblia. Óiganlo, así es. O se ha secado la vida de oración aunque lee mucho. O se ha secado la vida de santidad, yo no sé qué área de su vida esté seca. Oh, alabanza. Pero dice la Biblia, en Hechos, retomando el texto para ir extrayendo cada frase, cada palabra figurativa, dice que él coge estas ramas secas y dice que las echa al fuego. Las echa al fuego. Amén, amén, así es. Ahora, en el texto que leímos de San Juan era un fuego de condenación, porque dice que serán lanzadas al fuego y arderá. Amén, amén, así es. Pero el fuego dentro de este pasaje bíblico no es un fuego de condenación, sino un fuego de bendición. Amén, amén, así es. Aleluya. ¿Por qué yo aclaro esto del fuego? ¿Por qué allí es de condenación y por qué acá no lo es? Porque el antetexto del texto explica claramente el versículo. Si usted lee el versículo 2 va a entender el fuego del versículo 3. Porque el fuego del versículo 2 era un fuego para ellos combatir la situación adversa. Era para beneficiarse de ese fuego. Amén, amén. Al punto que Pablo dijo, este fuego está bueno, este fuego hay que encenderlo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces ese fuego en el verso 3 es un fuego que es bueno. Un fuego figura de lo que es el Espíritu Santo en el creyente. Amén, amén, así es. Pero déjeme decirle que ese fuego, cuando nosotros nos acercamos a Él, aunque nos bendice y nos beneficia, no lo puede hacer sin primero afectar algo de nosotros. Amén, así es. Cuando miramos el fuego en el Antiguo Testamento, por allá en el libro de Levíticos, en el capítulo 6, verso 8, vemos el fuego que Dios mandó que no se apagase nunca, y que los sacerdotes tuvieron que tomar de ese fuego y guardarlo en el santuario y no dejar que se apagara. Que es cuando los hijos del sacerdote se van por allá a ofrecer fuego extraño. Quisieron hacer fuego y allá los mató Dios, allá cayeron muertos.
porque el fuego que había dentro del santuario era un fuego que vino del cielo, como el que vino cuando el profeta Elías hizo el sacrificio. Dice Levíticos 6:8, habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar, note la frase, arderá en él. Verso 12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote, como hizo Pablo, pondrá en él leña cada mañana. Métale candela a eso. Y luego que pone leña, dice, acomodará el holocausto sobre él, sobre el fuego, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, dice la versión antigua, no se apagará nunca. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un sacrificio y un holocausto? El sacrificio consistía en traer un animal y picarlo en trocitos. Esos trocitos se ponían sobre el fuego y dejaba que el fuego lo cociera. ¿Por qué? Porque si ponían el animal entero, el fuego lo cocía todo por fuera, pero lo dejaba crudo por dentro. ¿Usted no ha visto por ahí cuando uno lo invitan o no sé si le ha pasado en alguna parte que te fritan un pedazo de carne grande, gruesa, ¿cierto? Y eso por fuera, la que apenas está empezando a perfilarse para cocinar y todo esto, cree que porque ya tiene color por fuera ya está lista. Y se la sirve a uno y cuando uno la abre en la mitad, está roja cruda, el animal está vivo. ¿Por qué? Porque le quedó cruda por dentro la carne. Por eso acostumbran a abrirla bien y a veces hasta machacarla, para que quede bien cocidita, ¿verdad? Bien asada. ¿Qué enseña esto? Que a veces nosotros los cristianos dejamos que el fuego de Dios nos alcance por fuera, pero nos quedamos crudos por dentro. Por eso yo decía, pártalo en pedacitos para que el fuego coja todo, para que no me quede ningún crudo. Y hay cristianos que por fuera se ven muy cocidos. Yo desde aquí los veo a ustedes muy cocidos, pero vaya a ver cómo estamos por dentro. ¡Qué crudos tenemos por dentro! Algún mal pensamiento por ahí, un guardado. Quién sabe qué cosas se está viendo en el computador o qué es lo que se pasa haciendo con ese celular en la mano. Por eso necesitamos que el fuego nos alcance por todas las áreas de nuestra vida. Hay gente que tiene cruda la lengua todavía. Óigalo. Y otros tienen crudas las rodillas porque no las pegan del piso. Tienen crudos los ojos porque no leen la Biblia. Mientras que el holocausto es diferente. El holocausto no se picaba el animalito, sino que dice en el verso 9 que se ponía sobre el fuego encendido. Note la palabra, el fuego encendido. No una llamita y para acabarse, no. Una llamarada, una cosa impresionante. Le ponía el holocausto y lo dejaba ahí toda la noche hasta la mañana. Y dice, el fuego del altar arderá en él. ¿Y qué encontraba el sacerdote al otro día? Según el verso 11, el versículo 10.
Dice que el sacerdote al otro día encontraba que el fuego había consumido el holocausto y que solamente había dejado ceniza sobre el altar. Alabanzas. Qué tremendo, ¿verdad? Amén. ¿No ha notado usted que cuando uno empieza a freír una carne, la carne empieza a moverse? Está vivo. Dicen por ahí cuando creman los difuntos que lo meten en altas temperaturas de candela. No sé si será cierto, que eso se levantan y se sientan y se mueven y todo. ¿Por qué? Porque el fuego coge la carne y la retuerce. ¿No le ha pasado a usted cuando se arrodilla que al rato le empieza a dar como piquiña en la cabeza, como ganas de ir al baño y le da ganas como acordarse que tiene el arroz por allá y se acordó de Julano y se acordó de Perano? ¿Por qué? Porque es que cuando uno empieza a acercarse en la presencia del Señor y empieza a entrar en ese jueguito, uno empieza a sentir que, ay, me está quemando. Y por eso hay gente que no ora sino 5 minutos y 15, porque siente el medio quemoncito y dice, ay. Y por eso viven una vida cruda toda hora. Pero el holocausto había que dejarlo sobre el fuego. ¡Oh, aleluya! Toda la noche. ¡Santo! Hasta que el fuego lo devorara. Qué bueno uno poder llegar y arrodillarse en la presencia del Señor y traer esta carne. Y que cuando uno se levante de ahí, lo único que hay es polvo de las pasiones, de las concupiscencias, de los pecados que llegan a la vida de uno. El versículo 12 dice que Él le pondrá leña cada mañana, todas las mañanas. Porque hoy en día se levanta uno por la mañana y en vez de arrodillarse a orar, lo primero que hace es coger el celular a ver qué comentarios hicieron de la foto que publiqué ayer comiéndome una hamburguesa. Y me meto media hora mirando comentarios y cuando menos pienso ya se me hizo tarde, me toca irme a estudiar o a trabajar. No oro nada. Poder. Y hay que meterle fuego. Porque el versículo dice muy claramente que después de encender el fuego acomodará. Y esa palabra me gusta, acomodar el holocausto sobre ese fuego. Acomodar. O sea, uno se arrodilla y por eso el Señor dice, ni tan siquiera una hora velaste, Pedro. Dicen los expertos en la oración que se cree que la primera hora de oración es prácticamente perdida. ¿Sabe por qué? Porque usted la primera hora de oración se la pasa batallando, despejando la mente, bregando a concentrar, cuadrando rodillas, cuadrando una cosa, y después de una hora usted ya logra entrar, logra uno acomodarse. Entonces dice acomodar el holocausto sobre él y luego dice quemar sobre él las grosuras, todo es poco de grasa, todo es poco de pensamientos, todo es poco de carnalidades, de lujurias, de pasiones, quemar todo eso sobre el fuego del altar y dice para el sacrificio de paz, tener esa paz y esa tranquilidad con Dios. Entonces retomando ya Hechos y entendiendo lo que es el fuego, dice el versículo 3, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y dice que una víbora, note las palabras figurativas, huyendo del calor, hasta ahí. Una víbora huyendo del calor. Aleluya. ¿Quién es la víbora? Según Apocalipsis capítulo 12, verso 7 y verso 9. Apocalipsis capítulo 12, verso 7 y 9 nos dice quién es la víbora, serpiente, culebra, como la quiera llamar. Dice 12:7 de Apocalipsis: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Verso 9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles, que posteriormente se convirtieron en demonios, fueron arrojados con él. ¿Qué inyecta la víbora? Veneno. El veneno, Números 21.
Miremos qué es lo que inyecta. Números capítulo 21. Dice por allá en el versículo 4: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó. Se secó el pueblo por el camino, ¿verdad? Se secaron las ramas ahí. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y por causa de eso, dice que en el 6 vinieron unas serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo. Verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo: hemos pecado. Ahí está el veneno. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Las serpientes es tipo de Satanás. Y él inyecta algo que se llama veneno. El mismo veneno que le inyectó a Eva. Y dice que el pecado entró al mundo por un hombre, y detrás del pecado vino la muerte, y que la muerte nos alcanzó a todos, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando uno deja que la serpiente lo muerda, que la víbora lo muerda, él le inyecta a uno el veneno del pecado. Y ese veneno nos puede empezar a matar lentamente. Una miradita por aquí, una palabrita por allá. Me pierdo un culto por un motivo que no es válido. Dejo de orar por un motivo mucho más, todavía menos válido. Aleluya. Y estoy dejando que la víbora me inyecte. De hecho, déjeme decirle, en estos días prediqué este mensaje en un culto y muchos se dieron cuenta con este mensaje que sin darse a entender, ellos mismos ya tenían esa víbora pegada desde hace rato inyectándole veneno. Y sentían que había algo en su vida espiritual que estaba muriendo y no sabían por qué. Si usted en este momento siente que algo en su vida no está bien, déjeme decirle que es que la víbora está ahí, y vaya a saber usted desde hace cuánto viene inyectándole, metiéndole veneno. Pero me llama la atención según Hechos, porque la víbora estaba escondida, era justamente entre las ramas secas. Lo que da a entender que estos animales no les gusta sino esconderse en lugares secos, que ya no tienen la sustancia del olivo de la raíz. Por eso la Biblia dice que el demonio anda por lugares secos, buscando dónde vivir. Y cuando no lo encuentre, dice: volveré al lugar de donde ha salido. Y vuelve, y esta persona viene a ser 7 veces peor de lo que era antes. La víbora le gustan los lugares secos y los lugares aparentes. ¿Sabe por qué se secó la higuera? En Mateo 21:18 dice que Jesús desde lejos vio una higuera llena, dice la Biblia, de hojas, y que él vino a buscar fruto en ella. Y cuando metió sus manos entre todo ese poco de chamizos y ramas y vainas, no encontró fruto sino hojas solamente. Oh, alabanzas al Rey de la Gloria. Y entonces el Señor maldijo la higuera y la higuera se secó. Porque la Biblia habla de que el cristiano debe tener un fruto. Amén, amén, Según Gálatas.
Gloria a Dios. Pero hay cristianos que no son sino corbata y falda larga. No son sino hojas. Que los ve uno a simple distancia y dice, este es un santo, esta es una santa. Santo es el Señor de la gloria. Pero cuando uno está en la lámpara del Espíritu Amén, aleluya. y permite que esa luz entre entre esa apariencia y esas ramas, Amén. es donde empiezan a aparecer los crudos que hay dentro del cuerpo humano, Oh, Señor. que hay en el corazón. Gracias a Dios por la palabra. Y tal vez dentro de esa vida seca puede ya estar metida la víbora haciendo daño. Amén. El apóstol no sabía que había una víbora ahí. Amén, amén. Por eso cogió las ramas con tranquilidad y las echó al fuego. Pero cuando la víbora hizo contacto con el fuego, inmediatamente el fuego la descubrió. Amén, amén, aleluya. Jesús dice en San Juan, yo la luz he venido al mundo. Oh, alabanzas. Y dice que el mundo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no le sean reprendidas. Alabanzas, amén de la gloria. Pero el que ama la luz viene a la luz Gloria a Dios. para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén, aleluya. El que tiene el guardado no le gusta arrodillarse. No. No le gusta venir a la presencia de Dios porque sabe que el Señor de alguna forma le va a decir, esto está mal. Ajá, amén, amén. Gloria a Dios. Pero el que ama la luz viene a decirle, saque la víbora de mi vida. Muéstrame los crudos que hay en mí. Gracias a Dios por la palabra. Destápeme. Como dice por allá, ábreme el corazón para mirar qué hay dentro. Amén, amén, aleluya, aleluya, aleluya. Entonces, dice por acá este versículo, y me llama la atención de que saliendo se le prendió de la mano al apóstol, le echó mano, pero aunque le inyectó el veneno no le hizo efecto, Amén, amén, así es. porque ella no hace efecto en una vida viva en Dios. Amén. Jesús venció a Satanás a puerta cerrada antes de vencerlo a puerta abierta. Aleluya, amén, amén. Porque Él en la cruz lo exhibió públicamente, pero Él ya lo había vencido en el ayuno que hizo. Gloria a Dios. Lo venció a puerta cerrada para después vencerlo Amén. públicamente. ¿Y a cuántos de nosotros el diablo no le ofrece por ahí cosas en la calle? Poder. Y tal vez usted siente el pringonazo ahí, pero no hace efecto porque tenemos la savia corriendo por nosotros, que es una contra del veneno. Amén, amén, así es. Porque el Romano dice que la paga del pecado de la muerte más. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros tenemos una contra. Y dice el versículo 4 que cuando los naturales vieron la víbora colgando de la mano del apóstol, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Y mire la actitud del apóstol en el versículo 5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Amén, aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué está enseñando eso ahí? Que él no sacudió la víbora en cualquier lugar. Ajá. Él no toma la reacción de nosotros que se nos... Cuando se monta un animal de esos, las cucarachitas estas, que siente unas cositas ahí.
Uno que lo primero que hace, ¡ay, ay! Las mujeres, ¿cómo hacen? Pero que les falta más pulmón porque eso pegan un grito. Y uno la abuela pan desea, ¿cierto? Pero el apóstol, cuando la sintió ahí, el hombre no actuó locamente, sino que, dice la Biblia, la arrojó al fuego. Joder, así es. O sea, el fuego la atormentó y la sacó. Aleluya. Y cuando se le pegó a él volvió y la mandó allá. Aleluya, así es. El mejor lugar para vencer al diablo es en el fuego de la presencia de Dios. Gloria a Dios. ¿De dónde viene este pensamiento, hermanos? Resulta que hoy, hace 8 días, hasta ahora estaba yo en oración en mi casa, pidiéndole al Señor una respuesta por algo. Aproveché que mi esposa y mi familia se fueron para la dominical. Yo le dije a mi esposa, me voy a quedar aquí a solas con Dios, porque necesito que me muestre y me aclare algo. Para sorpresa mía, ni me mostró ni me aclaró nada, pero me destapó una situación por ahí que el diablo tenía desde hace días entre manos, que yo me quedé fue frío. Una víbora que estaba entrando a mi familia con ganas de hacer daño. Y ese domingo Dios me permitió ver ese ataque del enemigo, porque eso es un ataque del enemigo. Y pasó el resto del día, y por la noche, el domingo, amanecer lunes, 2 de la mañana, no sé si a usted le ha pasado que uno está bien dormido y uno sabe cuando algo llega. 2 de la mañana, no me sé bien, de hecho yo estaba dormido, no sé si estaba botando agua o cómo estaría. El hecho es que yo sentí que algo llegó. Yo a mí te abrí el ojo, yo aquí llegó algo. Y sabía dónde estaba parado ese demonio. Que uno sabe dónde llega, dónde se para, de dónde lo están mirando, uno sabe. Y en esas yo me puse a reprender ahí mentalmente, y mentalmente es que me quedé dormido. Me sedó el veneno. Oh, verdad, me quedé dormido, hermano. Estaba bien agotado. Pero a pesar de estar dormido, pasa algo como dice la Biblia: mientras yo dormía, mi espíritu velaba. No es para que lo pongan en práctica, porque hay cristianos que en las vigilias son felices citando versículos. Mientras yo dormía, mi espíritu velaba. Eso, vea, por allá perfundidos. El hecho es que yo estaba dormido, pero realmente sentía una amenaza en el ambiente. Hasta que hubo un momento en que espiritualmente me vi forcejeando con alguien y luchando y jalando para acá y para allá, y se me voló y salió por las piezas, y yo salí detrás y empecé a sacarlo, y bueno, una cantidad de cosas. Cuando abrí los ojos y me di cuenta que todavía estaba en la cama, inmediatamente me levanté y me fui desde el baño, empecé a hacer exactamente lo que vi, y empecé a hacer un barrido por toda la casa. Debajo de las camas, para que tengan mucho cuidado, debajo de las camas se mete mucho demonio. No solamente los perros cuando le van a pegar, debajo de las camas. Debajo de las camas se meten mucho los demonios. En ese rinconcito que queda entre la nevera y la pared, también detrás de las puertas. Se lo digo porque me ha tocado unas guerras espirituales donde siempre se quedan ahí, toca ungir y todo esto. Hice un barrido en la casa y fue una lucha espiritual muy tremenda, y luego que me quedé dormido otra vez vino este pensamiento, donde Dios nos está hablando a nosotros los cristianos, y es que a veces tenemos situaciones en nuestras vidas, enfermedades sin explicaciones, crisis económicas sin explicaciones. O sea, usted sabe de qué le estoy hablando. Usted entiende en este momento, se puede estar identificando y decir, esto que me está pasando a mí, ¿qué será? Yo le invito a que usted se meta en el fuego de Dios, a que coja todo ese holocausto y lo ponga en la llama del Señor. Y cuando se empiece a retorcerse con ganas de ir a contestar el teléfono, de ir a ver si el arroz se le quemó, que se queme primero usted en el fuego y después va a ver qué hace con el arroz. ¿Sí? Pero déjeme decirle, si usted hace eso, va a descubrir
que dentro de ese ayuno, esa oración, nada raro se le haga si alguna víbora salta. Y usted dice, ay, esto es el problema. Esto es el problema. Esta es la dificultad. Y empieza usted a atacar esas cosas. Muchos de los que estamos acá tal vez ignoramos que en este momento en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros hijos, nuestra familia, incluso en nosotros mismos, puede haber una víbora colgada desde hace rato, inyectando veneno, desánimo, para atrás, y la gente para atrás, cada vez más para atrás, y ella métale, inyéctale, y nosotros sanos. Entonces, hay que descubrir la víbora, y una vez la descubra, sacúdala en el fuego otra vez, siga más en oración, más en oración. Amén. Entonces ese es el desafío. Por eso lo que dice el pastor es verdad. Cuando él programa un ayuno, no es porque se comió unos frijoles cargados y el otro diga, ves, vamos a ayunar. No. Dios pone el sentir. Y yo le digo a usted, en Dios no hay casualidades, en Dios todo es un propósito. Y si algo me ha dado el Señor desde que me entregué ha sido el ministerio de la liberación. Yo tranquilamente sé cuando un demonio llega, sé dónde está, incluso los he llegado a tocar. Si usted haciendo una liberación por la casa, empieza a pasar la mano así y llega a un determinado lugar, en un punto donde se siente que se le hizo todo, ahí lo tocó, ahí lo raspó, lo sobó, lo que sea, pero ahí lo sintió de una. Usted empieza a hacer, hay poder en el nombre de Jesús, cuando ¡pum! Siente usted el corrientazo, haga el que lo tocó, siga con él para afuera, medio abra un poquito la ventana, medio un poquito abra la puerta antes de ir a sacarlo. Si tiene una mascota, un perro, cúbralo primero porque se lo mata, que me ha tocado ver eso. Es que no pase nada en la casa del pastor porque no mueren todos los animalitos. Toca la hermana Andrea, ya vea, cercarlos a que no los maten a todos. ¿Verdad, hermanos? Entonces vamos a estar sobre nuestros pies y llévese esta palabra para su casa, por favor. Empiece a investigar en la presencia del Señor qué hay por ahí. Y si quiere venir acá a traer al fuego del altar y decirle, Señor, yo no necesito que la víbora salga para darme cuenta que es, aquí le traigo este crudo. Este es el crudo, cocínamelo, Señor. Que me llegue la llama en este momento, vea. Tengo unos pensamientos, tengo unas intenciones, tengo un desánimo, estoy crudo en la oración, estoy crudo en la lectura. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Que el fuego nos consuma en este momento, Señor. Toda carnalidad, toda concupiscencia y lujuria y poder en el nombre de Jesús. La sangre de Jesús tiene poder. Hermano, empieza a quedar libre en su mente. Empieza a quedar libre en sus pensamientos en esta mañana. Esos pensamientos negativos, esos pensamientos de duda, de incredulidad, los echamos fuera. Ahora mismo hay poder en la sangre de Jesús de Nazaret. Soy libre por la palabra, soy libertado por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora mismo desatamos